En este video vamos a hablar sobre sistemas numéricos y cómo eso te va a ayudar a ti a mejorar como programador. Básicamente, en pocas palabras, lo que te va a ayudar a ti en comprender este tema es tener una comprensión más profunda de cómo funciona una computadora cuando escribes código fuente de un lenguaje de programación, cómo este se interpreta al lenguaje máquina e inclusive cómo una computadora, que es nuestra herramienta principal de trabajo, cómo una computadora procesa la información internamente. Vamos a ver unos ejemplos, pero antes es importante mencionar que no es estrictamente necesario que como programador comprendas los sistemas numéricos. En la mayoría de los casos, por ejemplo en desarrollo web, basta con que sepas usar el sistema decimal, que es el que usas actualmente, que es contar del 0 al 9, luego el 10, etc. Inclusive no se menciona o no es necesario que lo comprendas para hacer páginas web o aplicaciones web, pero sí que te va a diferenciar de otros desarrolladores a tener una comprensión más profunda. Vamos a ver qué significa comprensión más profunda en este caso y te lo voy a explicar todo en base a mi experiencia personal. Todo esto, contenido que estás viendo aquí, es contenido único que no vas a ver en otros canales o videos porque se basan en mi experiencia personal. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los sistemas numéricos más importantes. Básicamente son el sistema decimal, binario, octal y hexadecimal. Cada sistema, la diferencia que hay entre ellos es que cada uno va a describir cuáles son las cantidades de dígitos permitidos. Por ejemplo, como te decía antes, el sistema decimal es con el que aprendimos a contar y se basa en los dígitos del 0 al 9. El binario, como su nombre dice, solo acepta dos dígitos, pi es de 2, y acepta solo el 0 y el 1. Este es probablemente el más importante que tienes que conocer, que te va a ayudar a tener una visión más profunda de cómo funciona una computadora. El sistema octal solo se basa en 0 y 7 y el hexadecimal tiene 16 dígitos, hexa es de 16 y consiste en del 0 al 9, y para expresar el número 10 se utiliza la A, luego la B para el 11, la C para el 12 y así hasta la letra F. Vamos a ver por qué existe esto. Básicamente en los sistemas numéricos nosotros tenemos reglas que nos indican cómo el sistema numérico va a funcionar. En el ejemplo del sistema decimal, nosotros tenemos que cuando contamos el 0, 1, 2 y llegamos hasta el 9, 9 es el último dígito permitido. ¿Por qué cuando hacemos 9 más 1 es igual a 10? ¿Por qué se expresa de esta manera? ¿Por qué funciona? Así lo hacemos inconscientemente o intuitivamente, pero ¿por qué? ¿Cuál es la regla detrás de esto? Pues bien, en los sistemas numéricos hay reglas y la regla dice que cuando tú llegas al último dígito permitido por el sistema, para pasar al siguiente valor, lo que vas a hacer es reiniciar el dígito a 0 o en el primer dígito que permite el sistema y vas a agregar un más 1. En este caso es más 1 porque no existe otro dígito, pero básicamente esto es la manera en la que tú vas a expresar el siguiente nivel. Si te fijas, ahora tenemos dos dígitos y así vas a ir recorriendo más dígitos y más dígitos. En los números, si entramos en conceptos matemáticos, en los números naturales, que comprenden todos los números positivos enteros, básicamente podemos tener números infinitos, porque siempre podemos hacer un n más 1. Siempre podemos estar sumando 10 más 1, 11. Y cuando llegamos a 19, vamos a llegar a 20. Luego 21, 22. Cuando llegamos a 29, vamos a llegar a 30. Básicamente esto puede ser infinito y podemos llegar a cantidades de millones, millares de millones, incluso cantidades que no sé cómo se leerían. Tú puedes agregar todos los dígitos 9, 9, 9 infinitamente. Pues bien, así es como es la regla y esto es el fundamento que necesitas saber para poder comprender los demás sistemas. Por ejemplo, en el sistema binario, ¿por qué es importante? Como te dije antes, el binario consiste en 0 y 1. Básicamente, este sistema binario es el fundamento de cómo una computadora funciona por dentro, ya que internamente todo lo que tú ves en imágenes, si tienes archivos de Word, de Excel, tienes imágenes JPG, tienes código fuente incluso, cualquier tipo de archivo que tengas en una computadora, al final se expresa en unos y ceros. Esto es el fundamento de cómo funciona la memoria de una computadora. Un bit es la unidad mínima de memoria de una computadora y significa binary digit. En este caso representa un valor binario. Y después de aquí podemos partir que existen los bytes, que consisten en 8 bits. Y así podemos ir aplicando kilobyte, que consiste en 1024 bytes, megabyte, que consiste en 1024 kilobytes, y así consecutivamente. Tú estos valores los has visto cuando descargas archivos
o videojuegos. Incluso un videojuego que pesa 2 GB, por ejemplo, actualmente. Que los juegos de antes en Super Nintendo o los iniciales que pesaban en bytes, cosas por el estilo. Básicamente todo esto significa, tiene un fundamento que al final se guarda en código binario. Muy bien, y estas son unidades de medida de memoria. Este es un ejemplo de cómo el código binario te puede ayudar a tener una mejor comprensión de cómo una computadora almacena información. ¿Y esto de qué te puede servir? Bueno, es importante que sepas como programador que el código fuente que tú escribes, al final, es un código que va a ser interpretado por una computadora. Pero para que la computadora sepa qué instrucciones debe seguir, al final lo va a compilar. Se le llama compilar el proceso de convertir el código de un lenguaje de programación a código máquina o código binario. Wow, eso es interesante, ¿verdad? El fundamento de las unidades de medida de cómo se almacena la información también te puede ayudar a tener mejores decisiones al momento de diseñar una base de datos. Porque en una base de datos tú puedes definir un tipo de valor. Si es una cadena, si es números enteros, números flotantes, booleanos, etc. Y cada uno de ellos tiene sus mínimos y máximos valores posibles. Y así es como también puedes tener mejor criterio. ¿Y qué hay del sistema hexadecimal y el octal? ¿Por qué existen? Bueno, básicamente sus existencias son prácticas. Y esto es porque hay valores binarios muy largos. Imagínate este valor binario. Es un valor muy grande que se dificulta leer. Porque entre más chiquitos tenga, pues más difícil tú lo puedes estar viendo como humano. Entonces, para facilitar esto, se inventaron hexadecimal y el octal. Básicamente, todo este dígito, o más bien esta cifra binaria, esta es su equivalencia en hexadecimal. Si te fijas, tiene solo 4 dígitos y es muchísimo más fácil. Es común que cuando veas valores en sistemas numéricos, veas un numerito chiquito. En este caso expresa el tipo de sistema. El 2 es de binario y este 16 significa hexadecimal. Y el hexadecimal se suele utilizar para escribir direcciones de IP, para el código ASCII, inclusive para el código CSS, que es utilizado en las páginas web para poder tener, por ejemplo, valores de colores. Un color se puede expresar en valor hexadecimal. Básicamente, esta es una breve introducción, pero vamos a ver más videos sobre más a profundidad del sistema binario. Vamos a ver cómo hacer conversiones entre sistemas numéricos, como por ejemplo de binario a decimal, de decimal a binario, de decimal, de binario a hexadecimal, etc. Vamos a ver diferentes conversiones y son matemáticas al final de cuentas. Vamos más bien a mejorar nuestra comprensión y lógica matemática. ¿Cómo ves? ¿Te está interesando este tema? ¿Tienes dudas? Déjalas aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video.